Saludos queridos estudiantes, vamos a continuar con nuestra clase de economía y vamos a conocer hoy día qué cosa vendría a ser el trabajo. Luego de ver cuál es el trabajo, ver cuáles son sus características, tipos de trabajo, vamos a conocer mucho sobre él, ¿ok? Entonces conoceremos esta importancia de las formas que van a existir para lo que serían nuestro salario, entender también las clases de salario que existen y comprender la estructura de la población en edad de trabajar. Eso nos va a enseñar a conocer algunas poblaciones como económicamente activa o inactiva. ¿Cuáles son las formas de trabajar a través del tiempo? Bueno, hemos tenido siempre formas que tuburizan, como vemos acá a la izquierda. Antiguamente se tenía grandes trabajadores en espacios encerrados, pero lo más asombroso es de que, por ejemplo, en el Perú hemos tenido también otras formas de trabajar que han sido muy dañinas, que nos han generado las muertes de esos trabajadores al tenerlos encerrados en lugares inapropiados, como el caso que nos sucedió sobre el container donde estuvieron estos jóvenes trabajando y que terminaron falleciendo, ¿no? Fue bastante triste y es parte de la realidad que, por ejemplo, tenemos hoy en día en el Perú. ¿Qué vendría a ser entonces el trabajo? Es esa actividad física y mental que realiza el ser humano que le permite intervenir en las actividades económicas y generar un valor que se expresa en los bienes y servicios, que se expresa gracias a ese trabajo y esfuerzo que él va a realizar, ¿okay? Que va a generar un valor dentro de los bienes. ¿Qué características va a tener? Bueno, primero el trabajo implica un esfuerzo. Es una actividad consciente porque se realiza porque uno la quiere hacer, tiene un fin económico, ganar dinero, es penoso porque genera un cansancio, dignifica al ser humano porque lo hace sentirse mucho mejor y transforma la naturaleza y al mismo hombre. Acá hay unas noticias que van interesantes relacionadas con lo que sería el trabajo, ¿no? Miedo y muerte en el hospital de policía, y eso se da por el trabajo y esfuerzo que han hecho en relación al coronavirus y lo que nos ha ido afectando a nosotros. Y otro caso a la derecha tenemos de los trabajadores mineros que se han afectado gracias a la COVID-19 y que justamente tienen mucho contagio por estar trabajando en espacios tuburizados y encerrados. Dos luchas importantes que se dan, por ejemplo, en la policía, en contacto, muchos se han enfermado y se ha dañado mucho la policía, y en otros casos, bueno, lo que serían los mineros, ¿no? Casos muy interesantes de que trabajando o realizando justamente ese trabajo hay que cuidar a las personas, a los trabajadores. Si a eso le sumamos a la gran familia de médicos, enfermeras, asistentes que han estado participando dentro de los hospitales, ayudando y que se han enfermado, es también algo muy importante. ¿Cuál es la retribución al trabajo? Lo que se retribuye al trabajo es el salario. El salario es el pago, generalmente expresado en dinero, que recibe el trabajador por su labor, desempeño o actividad realizado en una unidad de producción. Es esa ganancia por el esfuerzo que uno va a tener. ¿Qué tipos de salario van a existir? Bueno, vamos a tener el salario nominal, que van a ser las cantidades de dinero que recibe un trabajador por haber realizado una jornada de trabajo. ¿Y qué vendría a ser el salario real? Es esa cantidad total de bienes y servicios que el trabajador puede comprar o adquirir con su salario nominal. Por ejemplo, tenemos dentro de este salario real que el salario real, para poder tenerlo, es la división entre el salario nominal y lo que sería el índice de precios del consumidor. Entonces, el salario nominal entre el índice de precio del consumidor por 100. Y ahí nosotros vamos a sacar el verdadero salario. Entonces tenemos que, por ejemplo, en el caso 1, si yo tengo 800 soles de ganancia y el índice de precios del consumidor es de 200, entonces hago una división entre ellos y lo multiplico por 100 y va a salir 400, ¿no? Ese es mi salario real. Y así sucesivamente en cada uno de los casos que hemos visto, que podemos ver en este momento.
donde tenemos un salario pues real por cada uno de los años que vayamos a tener. ¿Sí? Muy bien, el año vemos con las cantidades diferentes que vayan aumentando. ¿Qué es el salario mínimo legal? Es el pago que establece el Estado con la finalidad de proteger al trabajador. En el Perú se le conoce como remuneración mínima vital. Ha ido aumentando y hoy en día es de 930 en el periodo de Pedro Pablo Kuczynski. El salario mínimo vital es un pago que debería recibir una familia determinada para cubrir sus necesidades básicas, que es una canasta básica. Este salario es establecido por el INEI para una familia calculada de 4 personas. Actualmente la canasta tiene un valor mensual de 1.376 soles. Y la verdad es que el sueldo mínimo no llega a eso, ¿no? Si tenemos una canasta de 1.376 y el sueldo mínimo es de 930, vamos observando que la diferencia pues es de más de 400 soles. Pero bueno, la idea es que vaya aumentando hasta que se iguale con justamente esa canasta básica. ¿En qué consiste el salario a destajo? Es el pago que recibe el trabajador por la producción que realiza en la empresa, unidad producida. Entonces, podemos deducir que depende de la productividad de cada trabajador. Hay trabajos de este tipo, donde gana más quien hace mayor cantidad de trabajo y gana menos quien hace menor cantidad de trabajo, de acuerdo a lo que está considerado al inicio del trabajo. También tenemos el salario por tiempo, que es el pago que recibe un trabajador por el tiempo que desempeña en las actividades productivas de la empresa. Puede ser por horas, días, semanas, quincena o mensual, y se le va a pagar de acuerdo al tiempo que esté laborando. ¿Cuáles son las formas de salario que vamos a tener? Primero tenemos el jornal, que es la retribución que recibe el obrero por cada jornada laboral. En el plano legal, la jornada ordinaria consiste en 8 horas diarias o 48 horas semanales. ¿En qué consiste el sueldo? Es el pago que reciben los trabajadores del sector público o privado y tienen una condición de dependencia con el empleador o la empresa. Entonces, es una cantidad de dinero que van a recibir justamente por todo el trabajo que ellos van a tener. Honorario es el pago que reciben los trabajadores independientes con el empleador o empresa, ejemplo, contadores, abogados, psicólogos, electricistas, etc. El emolumento es el pago que reciben los altos funcionarios públicos, presidente de la República, ministros, congresistas, jueces supremos, etc. Dieta es el pago recibido por cada reunión, asamblea o sesión de consejo municipal, consejo regional o de directorio que realizan los regidores, consejeros regionales, directores del Banco Central de Reserva del Perú, etc. Por ejemplo, los obreros están recibiendo jornales, ¿sí?, por cada día que ellos están trabajando. Los trabajadores independientes reciben los honorarios. Un honorario, por eso es que dan recibos por honorarios. El trabajador dependiente recibe un sueldo porque se lo paga la empresa en la cual está trabajando. Los altos funcionarios públicos no reciben un sueldo, reciben un emolumento. Así es como se le denomina. Y las dietas, por ejemplo, son dadas a los directores del BCR, a los cuales van a recibir una cantidad de dinero por cada reunión que ellos vayan a tener, y va sumando cada vez eso, igual con los regidores de las municipalidades. Hablemos ahora sobre la población en edad de trabajar. Es interesante saber que la edad mínima para trabajar es 14 años con autorización de los padres, y a partir de este momento puede ser considerado dentro de la población económicamente activa. Esta población económicamente activa o PEA es la cantidad de personas que ya están listos para realizar un trabajo porque están preparados para ello. Por ejemplo, tenemos gente que está ocupada y gente desocupada. Eso significa que está desempleado, ¿sí?
Si está desempleado, se encuentra buscando un trabajo, ¿sí?, para poder producir. Ahí vamos a tener a desempleados que son cesantes con experiencia laboral y es por la edad, y desempleados aspirantes sin experiencia laboral y son los jóvenes que recién están saliendo al mercado. Y si aparte de decir los desocupados o desempleo, tenemos los ocupados, los cuales se encuentran produciendo. Dentro de los que se encuentran produciendo vamos a ver dos tipos: los adecuadamente produciendo y los subempleados. Los adecuadamente produciendo laboran menos o más 35 horas de manera semanal y reciben un ingreso mínimo mayor al referencial, que es casi 1.000 soles. Y esos son los que serían los adecuados. Los subempleados son los que están ganando mucho menos por sus cualidades. Simplemente pues se les tiene trabajando se les paga menos dinero y de repente deberían estar en las cualidades de adecuado, ¿no? Por ejemplo, el subempleo por horas, que es visible, trabajan menos de 35 horas semanales y ellos buscan trabajar más para ganar mucho más dinero. Y el subempleo por ingresos, que es invisible, trabajan 35 horas a más de manera semanal y sus ingresos son menores, producto de que les están pagando menos por su trabajo, ¿sí? Bueno, esa es la población económicamente activa, donde hay empleados, subempleados y desempleados. Y hay la población económicamente inactiva, ¿sí?, que no participan en el mercado laboral, como por ejemplo menores de edad, menores de 14, o totalmente los menores de edad, personas ancianas o personas con discapacidad. Aparte de ello, algunos que simplemente están con un desempleo oculto, tienen deseo de trabajar pero no lo buscan, ¿no? Ahí tenemos a varios como los ninis o inactivos plenos, no tienen deseos de trabajar, por ende no lo buscan y son inactivos sin deseos, ¿no? Cuando hablamos de los ninis, son los que ni trabajan ni estudian. Entonces son una población que ha aumentado en gran cantidad ahora y que son mantenidos por los padres. Por ejemplo, tenemos un gerente general que es adecuadamente empleado, ¿sí? El controlador de combis es un subempleado. Personas que están buscando trabajo están desempleados. Estudiantes concentrados en su formación académica son los inactivos o sin deseo de trabajar porque ellos están estudiando. La población en edad de trabajar, mínimo 14 años, está dividida entonces en la población activa, la cual genera la oferta laboral, y la población inactiva, que no son la oferta laboral. En la población activa tenemos a la población ocupada, los que trabajan, y la población desempleada, buscan pero no encuentran. Y en la población inactiva tenemos a estudiantes, amas de casa, jubilados y personas con discapacidad. Ahora, hay una brecha salarial entre hombres y mujeres, como ustedes pueden observar aquí. En el caso de Perú es de 43,8% y hay otros países en los cuales la brecha es mucho menor. Acá sí es bastante mayor y más bien la mayoría de los cargos públicos en todos los lugares van a ser llenados en un 55% en el sector público por varones y en el sector y por mujeres 45%. En el sector privado es mayor, 67% hombres y 33% mujeres. Entonces, y se gana mucho más en sector privado los hombres que las mujeres, en sector público de la misma forma, ¿sí? Entonces acá hay una información que es trascendental para poder entender esta división que existe entre hombres y mujeres. Bueno, te dejo esta actividad que espero que la realices, 15 líneas en un ensayo sobre el salario mínimo vital para los peruanos. Nos vemos la siguiente sesión.